Bienvenidos a New Babel. Nos encontramos en el año 92 después de Atlas. Susan ha sido capturada por los servicios secretos de New Babel. Tras sufrir un violento interrogatorio por parte del equipo de la Doctora M, Susan es conducida a su celda, desde donde puede ver a su hermano Alan tumbado en el suelo. ¡Alan! ¡Despierta! Alan permaneció inmóvil en el suelo, por lo que Susan siguió gritando y golpeando el cristal, hasta que finalmente Alan levantó la cabeza del suelo. Susan, ¿eres tú? Alan, soy yo. ¿Me escuchas? Alan se arrastró por el suelo hasta acercarse a Susan. Extendió el brazo y puso la mano sobre el cristal. Susan, por su parte, colocó su mano al otro lado y por un instante sintieron el calor fraternal a pesar de la fría barrera que les separaba. Susan, no puedo oírte, pero te leo los labios. Yo tampoco puedo oírte, pero también puedo leerte. ¿Qué te han hecho? ¿Qué es ese corte que tienes en la cara? La doctora M me ha hecho todo esto. Me han estado torturando y haciendo pruebas durante días. Creo que están buscando la forma de controlar la mente de las personas. Ya no sé ni quién soy. Aguanta, hermano. Pronto te sacaré de aquí. En ese momento, la puerta de la celda de Alan se abrió y 2 soldados entraron. Susan pudo observar cómo utilizaban una llave electrónica para quitar la cadena de las esposas de su hermano y llevárselo. Si pudiera robarles esa llave, tal vez podría quitarme las esposas. Tengo que hacer algo cuanto antes. No creo que Alan pueda aguantar esto mucho tiempo. Así pues, Susan esperó pacientemente con la esperanza de que entraran a llevársela otra vez y se acercaran a ella. Sabía que tan solo tendría una oportunidad para robar la llave y quitarse las esposas antes de que la sacaran de la celda, ya que fuera de ella sería imposible enfrentarse desarmada a todos los guardas que custodiaban la entrada principal. Finalmente, la puerta de su celda se abrió y entraron 2 guardas. Uno de ellos se acercó y le dijo: «Voy a quitarte la cadena. Como te muevas, te mato». El soldado procedió a quitarle la cadena, momento que Susan aprovechó para lanzarle una patada desde el suelo a la rodilla. Aprovechando la inercia del golpe, realizó un giro mientras se levantaba del suelo, para golpear con el otro pie al arma del segundo soldado que intentaba dispararle. Tras desarmarlo, lo noqueó con una fuerte patada directa a la sien, y posteriormente dejó fuera de combate al primer guarda pisándole la cabeza. Aún con las manos esposadas, cogió la llave electrónica de uno de los guardas y, ayudándose con los dientes, consiguió abrir sus esposas. Genial. Parece que se trata de una llave maestra. Con un poco de suerte, me servirá para abrir otras puertas. Una vez liberada, Susan cogió el fusil de asalto de uno de los guardas y se preparó para salir de la celda. Sabía que afuera le esperarían más soldados, por lo que debía estar preparada para abatirlos antes de que pudieran reaccionar. Nada más abrir la puerta de su celda, disparó rápidamente a 5 guardas que se encontraban vigilando el pasillo, abatiéndolos. A continuación, utilizó la llave maestra para abrir la celda de varios presos. Coged las armas del suelo y escapad de aquí cuanto antes. Muchas gracias, nos has salvado la vida. Ven con nosotros, escaparemos juntos. Gracias, pero tengo que encontrar a mi hermano. Nos vemos fuera si salimos de aquí con vida. A continuación, Susan salió corriendo en dirección a la sala de operaciones donde la interrogaron. Durante el camino, abatió con su arma a varios soldados y científicos que salieron a su paso, disparándoles a las piernas. Al llegar a la sala de operaciones, encontró a Alan custodiado por 2 soldados a los que neutralizó con su arma. ¡Alan! ¡Despierta! ¡Nos tenemos que ir! Alan apenas podía abrir los ojos, por lo que Susan arrancó todas las vías y cableados que lo aprisionaban y se lo llevó a hombros. Al abrir la puerta de la sala, se encontró de frente con la Doctora M. Susan soltó a Alan y rápidamente trató de dispararle con el rifle, pero la doctora la desarmó antes de que pudiera siquiera levantar el arma. Bien. Así que tú eres la que ha causado este revuelo. Resolvamos esto de una vez por todas, cuerpo a cuerpo. Susan y la Doctora M se enzarzaron en un frenético intercambio de golpes. Para sorpresa de Susan, la Doctora M era mucho más fuerte y rápida que ella, y le propinó una brutal paliza que la dejó prácticamente noqueada. Parece que después de todo, no eres rival para mí. Prepárate para morir. En ese momento, la Doctora M se preparó para asestar un golpe mortal de necesidad a Susan, ante la mirada de un Alan que permanecía en shock tirado en el suelo. ¿Podrán sobrevivir Susan y Alan al ataque de la mortífera Doctora M? Si queréis saber la respuesta, no os perdáis el próximo episodio de Tales from New Babel.